Hola, buenos días. Me gustaría darte nuevamente la bienvenida al curso preuniversitario de Fundación ADOMI. Recuerda que el objetivo es pasar a la universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema triple. Es un tema triple porque se trata de los tipos de lectura, los tipos de pregunta y los tipos de respuesta. En ese sentido, ese eje compuesto por tres elementos va a ser la estructura de la clase. Primero, hablemos de los tipos de lectura. Es posible que en el colegio hayas visto ya información como esta. Los textos podemos analizarlos a través de una lectura literal, a través de una lectura inferencial, a través de una lectura analógica y a través de una lectura crítica. Incluso en el colegio pudieron haber mezclado la lectura analógica con la crítica. Incluso en el colegio a la lectura analógica pudieron haberle dicho lectura intertextual. Sucede que como en el español pues hay tantos sinónimos, entonces hablar de lectura analógica y lectura intertextual es lo mismo. En todo caso, vuelvo y repito, cuando hablamos de tipos de lectura estamos hablando de lectura literal, inferencial y analógica crítica. Es importante aclarar que en el proceso de la comprensión la mente mezcla todos los mecanismos de lectura precisamente para que pueda capturarse mejor todo tipo de imágenes que suscitan el medio en el que se está leyendo, en este caso un libro, ¿no? Un texto escrito. A mí me gustaría empezar aclarando que lo literal no tiene tanto que ver por la moda que hay ahora entre los pelados de decir, ¡ey, marica, literal! No sé por qué hacen eso, no sé en qué momento se puso de moda. Yo sé que tú me estás entendiendo, en tu barrio seguramente dicen así, ¡ey, ven, literal! Y ahora todo es literal. En realidad, aquí cuando hablamos de lo literal, nos estamos refiriendo al sentido explícito del texto. Miren, vamos a aclarar una cosa. En el español es distinto lo que se dice y lo que se quiere decir. Son dos elementos diferentes. Porque lo que se dice es lo literal, es lo explícito. Pongamos un ejemplo. Yo estoy comiendo mango y mi primita, que tan solo tiene 6 años, se me acerca y me dice, a mí me gustan los mangos. ¿Qué me quiso decir? Ojo, me dijo, a mí me gustan los mangos, pero me quiso decir, dame mango. Está clarísimo. Por eso es que yo les decía que es diferente lo que se dice a lo que se quiere decir, porque lo que se dice, repito, es lo explícito y lo que se quiere decir es lo oculto. Es ese sentido profundo que tú tienes que desentrañar, que tú tienes que deducir a través de un mecanismo al que llamaremos inferencia. En ese sentido ya se lo pillaron. Lo literal es el sentido evidente del texto y lo inferencial es el sentido oculto del texto. Pero cuando hablamos de lo evidente del texto, no me estoy refiriendo a lo rico que huele, no me estoy refiriendo a qué bonita es la carátula, no me estoy refiriendo a si el libro es nuevo o si tiene la letra grande o si tiene dibujos, no. Me estoy refiriendo, vuelvo y repito, al sentido. Es muy importante que los estudiantes, cuando quieren obtener un gran puntaje para sus pruebas y así pasar a la universidad, comprendan que sus lecturas no tienen que nadar simplemente en lo literal, porque si tus lecturas nadan simplemente en lo literal, no vas a obtener el sentido completo del texto, entiéndase, no vas a obtener la comprensión completa del texto. Es por ese sentido que es necesario profundizar, no solamente hasta lo inferencial, sino también a lo analógico, y el punto final es hasta lo crítico. Por eso es que tú ves que las universidades piden de ti, es que tú tengas una lectura crítica, piden de ti es que tú tengas una comprensión de lectura, porque el último elemento es la crítica, de la cual hablaremos ahora. El tercer elemento que compone los tipos de lectura es la lectura analógica. La lectura analógica es la relación que existe entre un texto y otro texto. A ti en el examen te van a poner un cuadernillo, te van a poner un papelógrafo. Ese es el primer texto. ¿Y cuál es el segundo texto? Tus conocimientos previos. Ojo, es muy importante que tú entiendas que el examen asume que tú no llegas con la cabeza vacía, sino que tú llegas con la cabeza llena de conocimientos y que por ese motivo tú tienes unos conocimientos previos. Hombre, fue lo que en el colegio te enseñaron a ti como el bagaje cultural, ¿te acuerdas? Por eso era importante que te pusieras a leer, que te pusieras a ver documentales, que te pusieras a llenar crucigramas, que te pusieras a hacer las tareas que te mandaban en el colegio. De todas formas, si estás viendo este video, todavía tienes tiempo de llenar tu mente del bagaje cultural al que llamamos en la lectura analógica conocimientos previos. Aquí en la plataforma virtual de Fundación ADOMI puedes encontrar varios libros, varias tareas, las cuales te recomiendo que hagas para que empieces a llenarte de esos conocimientos previos. Hemos hablado ya de la lectura literal, de la lectura inferencial, de la lectura analógica. Hablemos ahora del último nivel, que es la crítica. La crítica es la capacidad de crear juicios propios a través de la comprensión de la realidad.
La crítica es la capacidad de no tragar entero, puesto que tú analizaste una realidad que se te puso enfrente y creaste esa opinión o ese juicio propio acerca del todo, acerca de la realidad. Eso en últimas es lo que se quiere, que tú seas un profesional que no trague entero, sino que seas un profesional analítico. Ahora, ¿cómo se aplican estos elementos al texto? ¿Cómo se aplican estos elementos al momento de resolver la prueba? Pues muy sencillo, porque resulta que la estructura del examen que te van a poner consiste en 3 elementos. El primero es un texto, luego viene un enunciado de la pregunta y luego vienen unas opciones de respuesta A, B, C y D. Está clarísimo. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Pues resulta que también existen unos tipos de preguntas. Vamos a hablar ahora de los tipos de preguntas. Mira, muy sencillo. Los tipos de preguntas son los mismos tipos de lectura: pregunta literal, pregunta inferencial y pregunta analógica crítica. Entonces, el éxito en responder el examen de admisión consiste en que tú acoples el tipo de pregunta con el tipo de lectura. Es decir, si a ti te hacen una pregunta literal, tú tienes que responder con una lectura literal. Si a ti te hacen una pregunta inferencial, tú tienes que responder con una lectura inferencial. Lo que pasa, y este es el gran error de los estudiantes, lo que pasa es que les hacen una pregunta, póngale usted literal, y responden con inferencial. Y capaz y lo responden bien. Es importante entonces que ustedes entiendan que tienen que acoplar el tipo de lectura con el tipo de pregunta. Jóvenes, miren, además de los tipos de lectura y de los tipos de pregunta, existe el tercer elemento de la clase de hoy, que se llama tipos de respuesta. Yo sé que hay unas preguntas más difíciles que otras. Bueno, eso obedece a los tipos de respuesta. ¿Qué creían ustedes? ¿Que eran respuestas inventadas y ya? No. Sucede que existe una estructura, sucede que existen unas lógicas a partir de las cuales se estructuran las respuestas. No es solamente ponerle A, B, C y D. No. La lógica es la siguiente. Hay 4 tipos de respuesta: la respuesta correcta, la respuesta contraria, la respuesta cascarita y la respuesta absurda. 4 tipos de respuesta. Pongamos el ejemplo. Si la respuesta correcta es blanco, la respuesta contraria sería negro. La respuesta cascarita se llama cascarita porque quiere hacerte equivocar. También podríamos llamarle respuesta similar, ¿verdad? La respuesta cascarita sería beige o sería gris. Y la respuesta absurda, es decir, la que no tiene nada que ver, sería fosforescente. Póngale usted verde biche o rojo, ¿sí? Esos son los elementos con los que vamos a ganar el examen de admisión. Recuerda, debes identificar los tipos de preguntas, entonces debes aplicar el tipo de lectura teniendo en cuenta el nivel de dificultad de los tipos de respuesta. Es que es muy sencillo. Si a ti te ponen una pregunta que tiene una respuesta correcta, siempre hay una respuesta correcta. Si a ti te ponen un tipo de pregunta que tiene una respuesta correcta y 3 respuestas absurdas, pues es una pregunta muy simple. Pero si tiene una respuesta correcta y tiene 3 cascaritas, entonces es una pregunta muy compleja. Ya vas entendiendo las cosas, ¿verdad? Miren, de lo que se trata aquí entonces es de tener en cuenta los conocimientos que les estoy facilitando en este resumen de la clase con los conocimientos previos que puedes obtener a través de leer libros, ver documentales, tener una conversación con un amigo que tenga un gran bagaje cultural. Ojo, llenar simulacros y sobre todo hacer las tareas que te mandamos en el curso.